Muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León y usted está aquí en la entrevista. Como cada mañana a esta hora en la que tenemos la oportunidad de platicar con la gente que hace posible la vida política, social, económica, cultural, de toda índole en nuestro estado y también en la capital. Tenemos el gusto de recibir aquí en este estudio a la presencia de el coordinador de redes sociales, José Martín Iturralde Cordero. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, con mucho trabajo. Coordinador de redes progresistas, pero también coordinador del próximo foro de salud que se va a realizar aquí en Chihuahua. ¿Nos puede platicar un poquito de esto, por favor? Sí, señor, con mucho gusto. Del Senado de la República nace una iniciativa para convocar a foros de salud que se tienen por nombre o por título Diagnostiquemos la salud, propongamos una cura. Son 32 foros, uno por cada entidad federativa. Y en el caso Chihuahua, estamos coordinados el sector salud, el doctor Jesús Grajeda Herrera, secretario de Salud del Gobierno del Estado, y un servidor como coordinador estatal de redes sociales progresistas. Esto es la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, que es quien signa la convocatoria, nos pidió el que la apoyáramos tanto al sector salud como a redes sociales a nivel nacional. Y pues aquí estamos trabajando esta convocatoria en Chihuahua, debidamente coordinados tanto con el doctor Jesús Grajeda y un servidor. Estos foros tienen un propósito múltiple. La idea es recoger las inquietudes, las propuestas, pero no las propuestas tradicionales que a veces se dan en los foros, donde pues a veces son más arengas, a veces son más cuestiones de quejas que de en sí propuestas y solución. Mucha crítica, pero no nada de propuesta. Nada de propuesta, eso es. Entonces ahorita nosotros desde el formato mismo de junto con la convocatoria hicimos llegar un formato en donde estamos señalando cuáles son los contenidos que debe tener la ponencia, la propuesta. Y de esa manera que diagnostiquemos la situación de cada uno de los ejes temáticos que maneja la convocatoria, pero que también hagamos propuesta de cuáles serían las posibles soluciones a las diferentes problemáticas. Oiga, perdóneme que le interrumpa, este foro se va a desarrollar aquí en la capital del estado, el 27 de octubre. Sí. ¿A quiénes se está convocando para que participen en esos foros de salud? Mire, nosotros estamos haciendo la invitación naturalmente que a la sociedad en general, pero de manera muy particular al personal o a las personas que sabemos tienen la experiencia, estudiosos de la materia, médicos, personal hospitalario, directores de colegios de médicos, directores de servicios de salud en el estado, de los diferentes servicios de salud, es decir, gente experta, pero no desechamos la idea de que puedan participar pues otro tipo de gente preparada en la materia. Puede haber sociólogos, puede haber investigadores que pueden aportarle a esto, ¿verdad? Y también administradores de políticas públicas, porque también, y otro tipo de funcionarios me parece, porque también en cuanto al tema de salud, el tema de salud no nada más se suscribe a tener numéricamente una cantidad satisfactoria de doctores, de instalaciones, de equipo médico, sino también creo que lo sabemos todos,
el servicio público de salud, la atención hacia el derechohabiente en los diferentes sistemas, los estatales y el federal, en el IMSS y en el ISSSTE, pues han decaído en su calidad de atención, no calidad médica. Eso no está a discusión, creo yo, pero sí habría que también plantear un poquito esta otra parte, ¿no? La del trato que hace falta desde el servicio público hacia los ciudadanos, ¿no? Sí, la propia temática de la convocatoria nos invita a todos, porque hay un tema, el tema número 3 de la convocatoria, que habla de políticas públicas. Naturalmente que ahí la esencia es administración de los servicios de salud. Como hay otra de cobertura que nos habla de cuáles mexicanos sí tenemos acceso al servicio de salud y cuántos mexicanos están excluidos de esa atención. Estamos hablando de poblaciones, manchas urbanas, zonas marginadas que no reciben una atención ni siquiera mínima de salud, mucho menos de la calidad o de la oportunidad con la que se requiere este servicio. Y también hay que decirlo, hay lugares en los que ni siquiera hay la instalación mínima elemental necesaria para atender algunas cuestiones que a veces son críticas. Y, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, pues tenemos una extensión territorial enorme y aparte una dispersión también humana, pues, enorme. Entonces, cuando ocurre una circunstancia crítica en salud, en Batopilas, por ejemplo, pues se vuelve una pesadilla para una persona que tiene un padecimiento o un accidente acceder de emergencia a un servicio eficiente de salud dependiendo de la lesión, ¿no? Naturalmente que en esto hay una serie de, por eso el foro. La convocatoria es precisamente revisar una serie de situaciones. Conocemos el Hospital General que está en Guadalupe y Calvo, y ahí tienen acceso determinado sector de la población. Pero como los derechohabientes del ISSSTE no tenemos acceso a ese servicio, pues los derechohabientes del ISSSTE nos quedamos sin servicio en Guadalupe y Calvo. Tenemos el problema, quizá tengamos un puesto periférico, pero no para atender los casos en su oportunidad. Y de esos ejemplos estamos llenos, donde hay ISSSTE no hay seguro, donde hay Hospital General no hay ISSSTE, y de esto se trata. El primer tema precisamente habla de un censo nacional de salud, de tal manera que podamos tener acceso a un código, a una identificación que nos permita recibir el servicio donde se ocupe. Sí, donde sea, cuando me imagino, cuando las circunstancias impiden que lo trasladen a uno al Seguro Social o al ISSSTE respectivamente, o a alguna otra instancia. Aquí tenemos, bueno, el ICHISAL y el Seguro Popular también pues hacen lo propio, como que estamos hablando de instancias que cada una por su parte intenta dar abasto, ¿no? Pero de lo que se estaría hablando o lo que se estaría buscando sería unificar la efectividad en los servicios de salud. Así es, esa es una de las pretensiones de esta convocatoria, el tener una información de expertos que nos permitan ese censo, y que el derechohabiente con su código de identidad pueda ser recibido en donde esté el servicio de salud. No esperar a decir voy a trasladarlo. Se viven casos tan críticos, estamos hablando Nuevo Casas Grandes. Uh-huh. Tiene el servicio médico del ISSSTE, es una clínica de primer nivel, de atención primaria. Se nos presenta el caso de una enferma de algo que no puede atender la clínica del ISSSTE, pero la burocracia nos dice que el derechohabiente de Casas Grandes tiene que solicitar cita médica en Ciudad Juárez, y resulta que Ciudad Juárez, el paciente no está en condiciones de ser trasladado a Ciudad Juárez.
Y entonces está ahí la clínica privada. Ujú. Y ahí la solución es subrogación. Sí, claro. Pero los trámites burocráticos del ISSSTE no permiten que con la oportunidad, acabamos de vivir un caso de una maestra que tuvo que venir ya, ¿cómo le llaman? Cuando ya viene sedada, viene entablillada, como no sé cuál término médico que le dan, porque la medicina local, el hospital local del ISSSTE dice: yo no estoy en condiciones de atenderte. Necesitas oxígeno, pero el oxígeno te lo tiene que atender Ciudad Juárez. Oiga, pero yo no llego viva a Ciudad Juárez. Pues yo no puedo hacer nada porque así dicen los... Ok, ¿los códigos o los dicen códigos, los protocolos? Los protocolos administrativos. Entonces, finalmente, hasta que ya está prácticamente en estado de coma, toma la decisión Medicina Familiar de Casas Grandes y contrata entonces sí la ambulancia privada para hacerla llegar aquí a Lázaro Cárdenas. Y tienen que abrirle camino desde en la entrada de Chihuahua con patrullas y todo para que llegue viva al hospital. Afortunadamente lo logró, pero nosotros ya la veíamos que ya venía muerta. Sí, pero, o sea, ¿por qué llegar a este punto? O sea, digo, ya aquí en Chihuahua, por lo menos creo, no me haga caso, pero creo que el Seguro Social ya tiene algunos servicios subrogados. Cuando no puede atender aquí las cuestiones, si son de urgencia, bueno, se envían al Hospital Ángeles o se envían a otra instancia. Pero bueno, la burocracia a veces vuelve mortal las decisiones, vuelven mortal la condición de salud de una persona. Así es, y bueno, casos de esos vivimos todos los mexicanos, cada quien en su momento. Yo tengo la amarga experiencia de ver morir a mi madre por una negligencia médica, porque falta también esa calidez, esa mística, esa ética del servicio médico, que ven al paciente frío, como un número, como decir el número tal, y yo no te puedo atender en el piso de abajo, porque no estás en mi piso. Y bueno, mi madre murió así, o sea, porque el señor cardiólogo no quiso bajar a donde estaba y no la quisieron canalizar al área de él, porque la burocracia no permitía, y bueno, tuvimos que sacarla muerta. Y después que demostramos mediante una demanda la inconformidad, pues nos la pagaron con 30,000 pesos. Eso valió la vida de mi madre. 30,000 pesos, y yo no hablo de la cantidad por decir que qué poquito, no, hablo de la vida de mi madre. Sí, que se tasó la vida de un ser humano en 30,000 pesos, la compensación para los familiares se tasó en 30,000 pesos, que a lo mejor, bueno, pues dices, bueno, pues para los servicios funerarios, para esto, pero se queda uno, ¿y por qué? Con la impotencia. Pero ¿por qué tiene que pasar esas cosas? El 27 de octubre, ¿en dónde va a ser este foro de salud? El foro está programado el 27 de octubre de 2018 en el Poliforum de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Iniciamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 13 horas, 1 de la tarde. Y las características del foro nos hablan de un aforo de 450 personas. Estamos registrando la invitación, el interés de asistir a un correo que se llama forosaludchihuahua2018@gmail.com, y recibimos solicitudes de ingreso para poderles asignar un código. ¿Nos repite el correo, foro? Sí, cómo no. Es forosaludchihuahua2018@gmail.com. Muy bien. De esa manera, para el día jueves 25, pudiéramos decir si ya tenemos el cupo. Y bueno, lamentablemente
no tenemos oportunidad de más porque mismas autoridades de protección civil nos dicen que no podemos. 400 personas. 450 personas es lo que pueden la manejar. Capacidad del inmueble. Ok, ¿esto nos repite la ubicación? Es en el Poliforum de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ubicada en el Campus 2. Abierto al gremio médico, pero también abierto al público en general, pero también abierto para la gente que se dedica a la administración pública, al ejercicio o a la implementación de políticas públicas en salud. Está abierto en lo general. Naturalmente que el propósito del foro de nuestra parte pues sería que los expertos, los peritos en materia de la temática nos pudieran acompañar porque, bueno, se trata el tiempo no nos da para escuchar a todos los ponentes, a todo el público. Habrá un expositor responsable de una mesa que en base a las ponencias recibidas haga un extracto y pueda presentarlo como una primera parte y después abrir el micrófono al público para que se expresen, complemente. Y también recibir todas las opiniones, porque es válido, ¿no? Incluso no dudo que haya gente que vaya a lo mejor a desahogarse por alguna circunstancia como la que nos acaba de comentar, lamentabilísima, irreparable, y que no tiene manera de darle salida más que, bueno, pues a lo mejor tratando de que no vuelva a ocurrir una cosa de este tipo con este tipo de foros. El proyecto que nosotros concebimos es que este trabajo que se compile de las ponencias recibidas, enriquecidas con el propio foro, van a ir a dar a un paquete nacional. Es decir, lo que se recoja de las 32 entidades de la República para un documento que dejaríamos en manos del Senado de la República. El Senado de la República hará llegar al presidente de la República y al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, un tanto de ese documento, pero el Senado se queda también con el documento porque el propósito de ellos es tener una base que les permita información para estudiar la necesidad de legislar en materia de salud para eficientar el servicio de este sector. Bueno, le agradecemos mucho a José Martín Iturralde Cordero, el coordinador de redes progresistas y también coordinador de este foro aquí, Foro en Salud en Chihuahua, que nos haya acompañado este 27 de octubre en el auditorio. En el Poliforum de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Quienes estén interesados, por favor, mandar sus datos al correo. Estamos en el Foro Salud Chihuahua 2018 @gmail.com. Okay. Y nuestras propuestas, las que tengan a bien, están en propuestasforosaludchihuahua@gmail.com. Ok, pues muchísimas gracias. También saludos a Angélica Salmón, que nos está viendo. Saludos a Sergio Payán. Saludos a Héctor Iván González Figueroa. Y bueno, pues nos tenemos que ir a una breve pausa comercial. Le comento, si usted a estas horas de la mañana todavía tiene un poquito de frío, pues puede ir a Café Ícaro, tras Viña y Retes 2112, aquí a media cuadra de la glorieta de Felipe Ángeles, aquí en la capital de Chihuahua, en la colonia San Felipe. Café de especialidad, café americano, latte, mocha, capuchino, de todos tipos, también tisanas, chais, etcétera. Puede usted visitarlos, tienen una variedad también de repostería y de paninos, tartas y demás productos que elaboran en Ícaro de manera única. No hay en esta capital ningún otro producto que se le asemeje, ni en calidad, ni en precio, ni en sabor. Vámonos a una pausa, regresamos.
La política con energía. Política Alterna. Miércoles 12 p.m. por Omnia TV. Métrica. Con este me gusta. Métrica. Métrica. Pero ¿cómo vamos a terminar si todavía no comenzamos? Ya estamos de regreso, estamos ya aquí en la entrevista en Omnia TV y bueno, tenemos el gusto de recibir en este espacio de nueva cuenta al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz. Presidente, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos los auditores. ¿Cómo has estado? Sabemos que has tenido una agenda complicada en los últimos días, ocupada más que complicada, ocupada, y sobre todo ahora con el tema migratorio. Ya tenías tú una campaña en este sentido, hace algunas semanas nos acompañaste, pero ahora parece que las circunstancias nos obligan otra vez a tratar este tema. ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Cómo lo podemos percibir aquí en Chihuahua? Pero sobre todo, si tú consideras que pudiera ser posible que se incrementen las quejas ante derechos humanos por parte de migrantes, ahora que pues quizás sean muchísimos más los que transiten por Chihuahua. Sí, mira, indudablemente una parte es el flujo de la caravana, que es a donde hemos volteado la vista, ¿no? Hace semanas hablábamos del tema de migrantes, hablábamos de esta campaña derechos que inicia la Comisión de Derechos Humanos y hablábamos de un flujo diseminado que transitaba de manera muy general en el país, pero no de una caravana. Y de pronto, a partir de la semana pasada, resulta que cuando menos nos pensábamos, de manera emergente, se empieza a juntar un conglomerado de personas originalmente en Honduras, pero luego se suma, hay personas de nacionalidad salvadoreña y en su tránsito por Guatemala se suman otros más y en su tránsito por el sureste, por Chiapas y por Tabasco se están sumando migrantes centroamericanos que ya estaban en México y que están viendo a lo mejor otra oportunidad en la caravana. De subirse a esta caravana. Así es, entonces un aspecto es el flujo de la caravana en sí, pero otro es el flujo colateral que paralelamente también genera y que va a aumentar, desde luego. La caravana es el punto de atención en este instante, pero otra es el flujo que indudablemente va a aumentar con independencia de la ruta que tome la caravana, ¿eh? Porque puede decir, oye, a lo mejor van a tomar la ruta más cercana, que sería la ruta del Golfo de México, por supuesto. Las condiciones son más benignas de tránsito, climáticas, etcétera, pero con independencia de ello va a aumentar el flujo. Sí, y es algo lógico, ¿no? Hay gente que podrá decidir transitar por Tamaulipas, quizá haya gente que quiera transitar, pasar al otro lado quizá por McAllen o por no sé, Monterrey, por Chihuahua, Durango, o sea, pasar por los estados del norte. Así Algunos quizá terminen en Tijuana o no sé, no sabemos, pero indudablemente vamos a ver, lo estamos viendo, nada más el fin de semana 4,000 de un golpe irrumpieron en nuestro país, de manera un poquito violenta o mucho violenta, hubo gente lesionada, hubo soldados, no soldados, elementos federales lesionados porque hubo ya ahí una fricción por la manera en la que entraron y se les ha pedido, el presidente incluso ayer creo que hizo un llamado para bajarle un poquito al tono, pero este fenómeno pues no es de ayer, no es de antier. Este fenómeno lo hemos visto todos los días del Grijalva, cruzan cientos y no es que miles de personas. Sí, mira, con la caravana únicamente estamos viendo otra modalidad del fenómeno. El
Una más fenómeno migratorio ordenada ya quizá, estaba. ¿no? Ahora estamos viendo una modalidad que quizás muchos no nos habíamos imaginado, y desde luego esta nueva modalidad de presentación del fenómeno migratorio obliga también a un despliegue de acciones diversas que venía desarrollando los estados y el gobierno federal para atender este flujo. Es decir, ahora estamos hablando de un flujo de un grupo masivo, contabilizado en miles de personas, que desde luego obligaron ya la intervención de organismos internacionales, de la ONU, de ACNUR, de otra serie de grupos, y que va a obligar, no sabemos qué fin tenga la caravana, pero lo cierto es que esta caravana va a obligar a generar cambios en las políticas que veníamos desarrollando, no nomás en México, sino en la política o la postura que venían asumiendo los estados generadores del flujo, pero también, aunque los Estados Unidos estén adelantando que su solución es únicamente reforzar la seguridad y cerrar la frontera, pues yo te aseguro que no, van a tener que hacer algunos cambios en la política que venían presentando y van a tener que pensar en que la solución no es cierro mi frontera sur y que México y Centroamérica le haga como pueda. No, la solución a esto tiene que ser una solución multilateral que comprometa a todos los países. Pero tenemos también una circunstancia que no podemos soslayar, presidente, que con la mayor presencia de migrantes de por sí, bueno, habla el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que se les van a dar visas de trabajo para que puedan, en su tránsito por nuestro país, porque eso es México, para ellos es un país de tránsito. Algunos, la mayoría quizá no logren cruzar a Estados Unidos y quizás si lo logran, entonces nos los van a regresar. Pero tenemos una circunstancia en México que también hay que puntualizarla. En México somos racistas. O sea, si vemos un hondureño, un guatemalteco, es más, sabemos por su anatomía quizá, por su indumentaria, por su apariencia, sacamos un juicio de valor sobre la persona y pues también no se le da un trato digno, si no es ni por los ciudadanos, a veces tampoco ni por las autoridades. Estamos preparados aquí en Chihuahua para poder, ya no digamos albergarlos, darles libre tránsito y que no se vuelvan víctimas de discriminación, víctimas de la violencia, víctimas del crimen organizado. ¿Estamos preparados en Chihuahua para esto, presidente? Mira, en primera instancia, desde luego, el sentimiento, las reacciones de solidaridad, pero cuando ya una persona, un migrante, pone en riesgo tu empleo, te empieza a disputar prestaciones de seguridad social, beneficios de programas sociales, hay una reacción natural, y entonces surge de allá del fondo el sentimiento discriminatorio, actitudes discriminatorias. Entonces tenemos que estar alertas frente a eso. Ahora, cada ciudad, cada región en México, no dudo que soporte cierto número de migrantes sin que altere el contexto social, pero tiene un límite en el que una vez que lo rebasas, entonces hay personas que van a pretender echarle la culpa de si no consiguen empleo es por culpa de los espacios que se otorgaron a los migrantes. Si a alguien lo roban, pensará que a lo mejor fue un migrante el que se introdujo a su domicilio, y entonces tenemos que estar muy alertas con respecto a esa reacción de ese sentimiento discriminatorio, porque en México, como bien lo señalas tú, discriminamos de manera amplia. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos con ese aspecto, y tenemos también que ser muy cuidadosos de si se van a abrir estos espacios de oportunidades, estas visas de trabajo, pues también el gobierno tiene que planificar, es decir, no una apertura general y que cada quien busque su espacio social. Tiene que generar esquemas en donde hacer ese acomodo ordenado para varios aspectos, evitar actitudes discriminatorias que se lleguen a generar en contrarreacción a esta apertura, pero también para evitar que a estas personas a las que se les dé espacio no vayan a caer en los riesgos
de ofertas que ofrezca el crimen organizado o otro tipo de situaciones en las que empiecen a generar conductas contrarias a la ley y atice esto a un ambiente y a una actitud discriminatoria. Que quiero precisarte, hay un sector indudablemente de la población que está en contra de esta marcha, que está en contra desde luego del flujo de migrantes y que se tiene que hacer también una reacción de tipo preventiva, de tipo educativa, de tipo informativa para allanar o prevenir este tipo de situaciones. Cuando ¿no? menos sensibilizar también a la gente, porque son gente que, como los mismos mexicanos, a veces pues migramos a Estados Unidos, es la misma circunstancia, nada más que diferente escenario. O sea, así es. Es sensibilizarnos a que esto ocurra, a que esto se dé, y tener muy en cuenta que, bueno, pues es así como queremos que nos traten, bueno, pues hay que tratar a nuestros hermanos centroamericanos. Otro tema, mira, ha habido, no sé, le preguntaba yo a Tania Serrano, la portavoz de Comisión Estatal de Derechos Humanos, hace unos minutos antes de que llegaras, sobre un hecho, cambiando ya el tema radicalmente, el tema de un joven que fue detenido por elementos municipales, y preguntarte, al día de hoy, tu corte, ¿cuál es la capacidad en recursos humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para atender casos como que de manera, pues, de oficio ya tienes tú ya iniciado algo, atienden para poder atender ese tipo de circunstancias? Bueno, mira, precisar que todo fallecimiento o pérdida de la vida en una instalación privativa de la libertad, llámese cárcel preventiva municipal, Separos, CERSAI, Cerezos, etcétera, dentro del contexto internacional de los derechos humanos, encuadra en un registro que se denomina muerte en custodia. La muerte en custodia requiere una investigación de oficio y una actuación de las instituciones de derechos humanos, porque una persona que está privada de la libertad, sus derechos a la alimentación, a la salud y a la seguridad y su integridad personal están a cargo de la autoridad, así es, que lo tiene privado de la libertad. Entonces, hay un principio de responsabilidad. Esto es importante porque ellos dicen, no, pues es que, espérate, ¿por qué pretendes fincar responsabilidad por el hecho tan solo de que falleció en celdas? Él decidió quitarse la vida. Sí, pero aún así hay un principio de obligación que es el deber de vigilancia eficaz para evitar cualquier tipo, no nomás de agresión externa de una persona privada de la vida, sino de autoagresión que pueda generarse. Esto obliga entonces por consecuencia a la apertura de una queja de investigación de oficio, lo cual estamos haciendo ya desde el día de ayer. Hay que recabar desde luego todas las evidencias y todos los elementos que giran desde el arresto hasta el momento en que la autoridad se percata de que se encuentra sin vida esa persona que estaba detenida, ¿no? Estamos hablando de Miguel Ángel, bueno, omitiremos el apellido, Miguel Ángel, joven de 24 años. Y el reporte que a ti te dieron es de que él se quitó la vida, no de que lo golpearon. El reporte que tenemos en primera instancia, primero, que fue detenido a petición de familiares. Okay. En segundo, que se encontraba bajo el influjo, no hemos determinado todavía si alcohol o droga. ¿Alguna otra sustancia? Y la otra información que tenemos en primera instancia, salvo la confirmación ya por la autopsia, por el trabajo forense, es que es un paro cardíaco el que le provoca la pérdida de la vida. Entonces, eso es la información que tenemos en primera instancia. Estamos pendientes de la obtención de los resultados de la autopsia, estamos pendientes también de lo que recabemos ya en el informe policial del parte, lo que recabemos del informe de videos, de cámaras, del informe que presente el juez calificador que haya tenido contacto con él y algún otro reporte de incidente de barandilla en cuanto a las circunstancias particulares de cuando tienen conocimiento en primera instancia de que se encuentra sin vida. Todos estos elementos, adicionalmente, desde luego para nosotros es importante también entrevistar a los familiares si es que fue detenido a petición de ellos, porque esto nos da un antecedente previo para poder reconstruir históricamente qué había previo a su arresto
su estancia, cómo transitó, cómo transcurrió en celdas y en qué momento y bajo qué circunstancias es encontrado sin vida. Preguntarte ya por último, presidente, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado, y estaremos muy pendientes también de aquellos llamados que haga la Comisión Estatal de Derechos Humanos, precisamente para, no nada más para sensibilizar, sino para también que la gente tengamos en cuenta, los chihuahuenses tengamos en cuenta que cuál es el trato que debemos de prodigar a los migrantes. Hay gente que pues a su paso les proporciona alimento, les da cobijo, hay gente que incluso los alberga. No es esta la constante, tampoco tenemos instalaciones en Chihuahua adecuadas para dar cabida quizá a la cantidad enorme que quizá vayamos a tener de migrantes pasando por Chihuahua. Pero preguntarte ya por último, ¿cuándo concluye tu periodo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y si estarías o podrías, estás en posibilidades legales de reelegirte? Bueno, mira, en primer lugar, comentar que el día de ayer publicamos un boletín de prensa, sí, donde hacemos una posición todos los organismos de derechos humanos y desde luego mi periodo concluye el año que entra. Y no tengo posibilidad ya de... Ya legalmente estás imposibilitado para reelegirte. ¿En qué fecha concluye? En abril. En abril de 2019. Así es. Bueno, todavía te queda bastante ratito al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias, José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión en Chihuahua. ¿Algo más que deseas agregar? No, Eduardo, pues básicamente hacer un llamado a la sociedad chihuahuense. Creo que estamos frente a una prueba. Tenemos que sacar adelante nuestra casta, nuestra hospitalidad, nuestra solidaridad y desde luego comentarles que es muy importante, esta caravana es de tránsito, es temporal. Si llegaran a optar por esta ruta central de México, creo que estaremos sometidos a prueba en una reacción. Desde luego, la solución macro la tienen que dar los países, tanto los países de origen, de tránsito como destino, pero nosotros sí tenemos una responsabilidad en lo local, que es el trato, la actitud que podamos asumir frente a los integrantes de la caravana. Pues muchísimas gracias, José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También a usted que nos estuvo viendo y escuchando, no se vaya de esta sintonía, vamos a regresar, vamos a ver si ya contamos con la presencia de Teocali Hidalgo. Ella es expresidente del Comité Directivo Municipal del PRI, precisamente a propósito de la cancelación de los derechos políticos de César Horacio Duarte Jaques, ex gobernador de Chihuahua. Hoy, pues desconocido su paradero para algunos, otros, bueno, pues estiman que se encuentra todavía en Estados Unidos. Vamos a ver. Por lo pronto, muchas gracias a José Luis Armendáriz. Si tiene frío, y aunque no tenga frío, si se le antoja un rico cafecito, vaya a Ícaro, a Trasviña y Gretes 2112, a media cuadra de la glorieta de Felipe Ángeles. El mejor café de la ciudad está en Ícaro. Ya regresamos después de este corte. La política con energía. Política alterna. Miércoles 12 p.m. por Omnia TV. Omnia.com.mx y Omnia TV, todo en un mismo sitio. Síguenos en nuestras redes sociales, interactúa con nosotros a través de WhatsApp, Facebook y Twitter. Información estatal, nacional, internacional, política, deportes y espectáculos. Todo aquello que quieres saber del entorno que nos rodea. A primera hora ya estás bien informado. Eléctrica. Con este me gusta. Eléctrica.
Pero ¿cómo vamos a terminar si todavía no comenzamos? Y estamos de regreso y como se lo hemos pues anunciado hace unos instantes, está con nosotros Teocalli Hidalgo. En algún momento, bueno, todavía es militante del Partido de Revolución Institucional. Hace no mucho tiempo, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Chihuahua. Y el porqué de la invitación, bueno, pues es que usted ya lo sabe. Ayer parece que ya se le dio trámite a esta solicitud para retirarle los derechos políticos a César Horacio Duarte Jaques, trámite que inició en Chihuahua, precisamente Teocalli Hidalgo, a quien tenemos el gusto de recibir en esta mañana. Teocalli, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Eduardo, a todas las personas que nos ven. Pues la verdad es que en el tema que tocas, creo yo que el conocimiento que tenemos del hecho es por los medios de comunicación, como tú lo compartes. Entonces, bueno, que nos den la posibilidad de estar el día de hoy aquí, es la forma en la que nosotros encontramos la transmisión de las mismas noticias que nosotros recibimos. Y bueno, para algunas personas esto es una consecuencia lógica de algo que pues comenzó hace bastantes meses y que pues llega tarde, ¿no? Llega tarde y hay gente que dice llega tarde y mal. ¿A ti qué te parece esta pues definición ya 22 de ayer, el 22 de octubre, que se notificó esta circunstancia, Teo? Mira, nosotros exactamente hace un año, en octubre precisamente, nosotros entramos al comité municipal el 23 de septiembre. Uh-huh. Entonces, la primera semana de octubre, según los recorridos que nosotros hicimos con la militancia, aunque fue poco tiempo, era muy marcada la solicitud que hacían de suspensión o de expulsión. Entonces nosotros presentamos al Comité Ejecutivo Nacional por escrito la solicitud de la suspensión de los derechos. En realidad presentamos la solicitud de expulsión. Hubo algunas personas que lo redireccionaron como la suspensión de los derechos políticos al no existir alguna sentencia. Nosotros lo hicimos frente a los medios de comunicación y lo hicimos también por el medio escrito ante el Comité Ejecutivo Nacional. No recibimos algún documento de respuesta, no recibimos alguna atención. Las personas que fueron enviadas por el Comité Ejecutivo Nacional aquí a Chihuahua, los delegados especiales o generales, siempre evadieron el tema. Si tú te fijas, las demás dirigencias nacionales, estatales, siempre rehuían el tema. Y yo te lo digo de manera personal, no como militante, te lo digo como ciudadana. Creo que si un partido postula a una persona, la responsabilidad es compartida. Por supuesto. Y creo que si hay acciones que no son correctas, el partido es el primero que debe exigir a quien postula. ¿Por qué? Pues porque tú compartes esa responsabilidad. Entonces, ahí sí yo como militante, ¿verdad?, exigía al partido que hiciera algún pronunciamiento. No porque nosotros tengamos la certeza de que haya responsabilidad o no. No, la verdad es que no participamos nosotros en esas etapas del gobierno. Entonces no sabemos si hay responsabilidad o no. Lo que sí sabemos es que no hay una presentación ante la justicia como la tenemos la mayor parte de la gente. Si un día a ti te requiere la justicia, ahí vamos a estar para poder defenderte. Entonces no significa que el que te llames haya responsabilidad. A lo mejor la hay, a lo mejor no. Indicios hay muchos. No existe todavía una sentencia, yo lo entiendo. Pero lo que sí tiene que hacer el partido es pedir que él dé la cara, ¿verdad? Que no permitir que un partido cargue con él o que su militancia cargue con la evasión de la justicia. Que de hecho fue algo que pasó en las urnas, ¿no? El pasado, incluso desde el mismo 2016, pero que se ratificó
en la elección de este año, en la que bueno, pues se renovaron algunos cargos y la diferencia respecto de cómo le había ido tradicionalmente al Partido Revolución Institucional, pues cambió radicalmente. Entonces ya no fue la aplanadora, bueno, digo, nunca, creo que carro completo, pues nunca se lo llevaron en los últimos años, en los últimos 10, 12 años no se habían llevado la totalidad. Salvo el 2012, que fueron elecciones extraordinarias, pero, acompañada de la de Presidente de la República. Exactamente, pero sí llevaban de gane alcaldías, diputaciones, a nivel nacional gubernaturas. O había una representatividad digna. Sí. La verdad es que ahorita no que quienes estén sean indignos, sino que los espacios de representación pues no corresponden a un partido de mayorías, ¿verdad? Fíjate, yo comparto con mucha de la gente que comenta que viene tardío en la decisión que hace el Comité Ejecutivo Nacional, por supuesto. O sea, creo que efectivamente la decisión debió darse de manera inmediata, como se dio con los gobernadores de otros estados, de manera inmediata. Tampoco existió una sentencia y con ellos existió un proceso, existió una solicitud de un consejero nacional en el que él incluía también al exgobernador de aquí de Chihuahua y a todos los demás se dio trámite y aquí no. Entonces nosotros hacemos la solicitud recién entrando al comité, porque nosotros habíamos ya tenido algunas diferencias internas dentro del partido, y lo hemos comentado también en otras ocasiones, ¿verdad? Sí. Oye, Sí. Perdóname que te interrumpa. No, en este tono, yo no sé si una coyuntura, pero lo que sí atinan a decir algunos miembros del partido es de que el PRI en Chihuahua, cuando menos, necesita de una catarsis que los lleve a destruir lo que tienen como estructura actual y reconstruir sobre eso que los dejó tan lesionados en la pasada elección y tan... César Duarte, hay que decirlo, es esa parte de esta historia del partido aquí en Chihuahua, destruir lo que haya que destruir y construir sobre esas ruinas. Es así y no estás participando porque estás relegada, te hicieron el feo, eres el patito feo, o son el grupo de quienes se dicen marquistas o reyistas, los que están fuera de la organización, fuera de las actividades del partido. Mire, yo creo que la participación política siempre es de manera personal, que si bien uno encuentra gente con afinidad, con simpatía, que después conviertes en amistades y bueno, compartes proyectos. Yo de manera personal, bueno, pues la participación dentro del partido, dentro del PRI, la inició desde muy joven, mucho antes de los 18, nos tocó a nosotros participar en el Frente Juvenil, ¿verdad? En todas las organizaciones juveniles que tenía el partido. Entonces, de militancia, ahorita tengo 35 años, de militancia puedo contar 17, si lo cuentas desde los 18, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí tuve participación anterior en los organismos juveniles. De toda la participación que yo tuve en el PRI, los años de participación en el gobierno son muy pocos. Entonces, creo que la forma de vivir la política nuestra no ha sido nada más desde el gobierno, ha sido desde los órganos del partido y hemos colaborado en sectores y en organizaciones durante muchos años. Hemos realizado nuestras inversiones personales, políticas y económicas para ver salir adelante un partido. Yo de manera personal no me siento ahorita representada por las acciones que está realizando el PRI, ni a nivel nacional, ni a nivel estatal, ni a nivel local. En el pasado proceso donde me toca presidir al PRI, recibimos nosotros gente del Comité Ejecutivo Nacional sin sensibilidad, muy probablemente sin la experiencia de vivir procesos de activismo, donde realmente vienen a querer imponer criterios que no se aplican para Chihuahua, como siempre pasa. O sea, creen que todos somos México, ¿verdad? Entonces, yo de manera personal y tratando de conservar las amistades que aquí he formado durante casi 20 años con gente que preside sus colonias, que ha trabajado igual que nosotros invirtiéndole, ¿verdad? Porque también valga decirlo, en todas las tareas que he desempeñado dentro del partido nunca he recibido una remuneración económica por hacerlo, al contrario. O sea, cuando fuiste presidente... Jamás. Yo pagaba la luz, pagaba las hojas donde imprimía la tinta. Entonces, toda esa parte, no teníamos cuotas ni públicas ni privadas. Válgame. Entonces, esa participación que te puedo comentar política es por querer hacer algo más, ¿verdad? Por querer aportar algo más. Pero en todas estas acciones, lejos de encontrar, ¿verdad?, el dejarte trabajar, no que te den, nada más el dejarte trabajar con la gente que sí quiere hacerlo, porque lo que sí encontré es mucha gente que participara de manera voluntaria con nosotros, ¿verdad? Que ellos dijeran, bueno, pues yo llevo café, yo llevo azúcar, yo llevo hojas, yo llevo mi tiempo, muy valioso, y es como pudimos sacar el comité adelante.
toda esa gente que vino lejos de dejarte trabajar, al contrario, ¿verdad? Además de quererte imponer criterios como si todos fuéramos sus empleados de gobierno, que hace muchos años que dejamos de serlo, ¿verdad? De encontrar una obediencia laboral que ellos querían encontrar, de no reconocer la independencia política que cada individuo tiene. Yo participo porque quiero participar, no porque sea mi obligación. Entonces creo que a veces esas cosas no se entienden en los partidos que han tenido esa formación hegemónica, o a las personas que nunca han dejado de trabajar en una nómina. Entonces la gente que trabajamos libremente en política y que involucramos, ¿verdad?, nuestro proyecto, nuestro esfuerzo, que tenemos una visión diferente, a veces es mal entendida. Entonces la gente que viene de México es la que a mí de manera personal realmente me hacen alejarme del comité municipal, ¿verdad? O sea, el trato que ellos nos dieron de veras de una manera grosera. Pero no solo eso, o sea, creo que esas cosas a veces las aguantas y hasta las puedes contestar, ¿verdad? Porque no se trata de nada más quedarte callado. Lo que yo creo es que, exactamente, ¿verdad? El querer hacerte quedar mal con toda la militancia donde yo vivo y donde voy a seguir participando es lo que sí no puedes permitir. Entonces, bueno, yo tomo la decisión precisamente por esas acciones o cosas que yo veo donde que ellos quieren realizar esos maltratos, y créeme que por mí no iban a pasar, ¿verdad? O sea, yo no iba a dejar realizar esas acciones, pero tampoco puedo perjudicar a la militancia y que puedan trabajar en esquemas que ellos planteen. Entonces yo me incorporo a la campaña en aquel entonces del candidato a la presidencia municipal para poder dedicarme de tiempo completo en donde a mí me hace feliz y donde también yo siento que todavía puedo aportar algo. Donde te sientes representada, donde te sientes valiosa y donde... Ajá. Porque de veras a veces es bien difícil decir, oye, dame el favor déjame por favor pagar la luz. Pues no, ¿verdad? O sea, también son economías personales que tienes que evaluar, y donde aparte de todo eso existen los maltratos ya hasta verbales. Creo que tiene que existir un límite personal. Yo tengo muy claros mis límites personales, los he tratado de aplicar toda mi vida, y eso hace que también que yo tenga respeto para con la militancia, porque yo lo he pedido muchas veces, no es la primera vez que nosotros realizamos este tipo de manifestaciones. Lo hicimos en el 2015, lo hicimos en oposición interna, y la verdad es que gran parte de esas oposiciones internas que nosotros hemos realizado lo hemos hecho primero en lo privado y después en lo público. Entonces, bueno, a mí me hace retirarme en ese momento del comité municipal, me incorporo a la campaña municipal porque tampoco quiero perjudicar con quienes conservo una amistad y en ese momento participaban de una candidatura. Entonces, bueno, nos retiramos nosotros, tratamos de hacerlo mejor con el candidato a la presidencia municipal, y posteriormente, bueno, pues a dedicarnos a nuestros negocios, que es lo que nos permite a nosotros subsistir. El mantener a nuestras familias y el poder estar desarrollando una vida económica. Tú dirías, Teocalli, que de verdad es necesaria esta catarsis, ¿o qué se necesita? Porque la verdad es que, con todo respeto, sin ánimo de denigrar a nadie, ni al partido, ni a ninguna persona, pues parece que ya les gustó la lona. Exactamente. Ya, o sea, no se han levantado, siguen ahí, y hay algunas actitudes, nosotros las hemos visto también, que a lo mejor pues los mantienen en esa circunstancia. ¿Se necesita destruir para volver a construir? Híjole, mira, la verdad es que yo no me siento ahorita con la capacidad de decirte qué necesita el PRI para salir adelante de la circunstancia en que enfrenta. Lo que sí veo es que no se están realizando las acciones necesarias para generar un cambio. Esas condiciones, ¿verdad? Que te puedan llevar a decir, estas son las acciones que te llevarían a salir adelante. Yo pienso algunas de manera personal, que lo primero que tienes que hacer es abrir, ¿verdad?, la militancia, o sea, que ellos decían cuáles son sus dirigencias y sus candidaturas, que si no se hacía antes así, que si no le tocó a quién sabe quién así, que si ahora sí que no les tocó a ustedes. No, o sea, la circunstancia que ahorita vivimos es totalmente diferente a la que se han vivido. Entonces, lo que yo haría o lo que yo pido en política, primero, pues es que es el respeto a la militancia, ¿verdad?, el respeto a las bases. Que la gente que va a trabajar por los candidatos sea quien pueda determinar quiénes son sus candidatos, por quién trabajas. Pero también te quiero platicar otra cosa. Yo de manera personal encuentro mucha gente que no necesariamente está dentro del PRI, con quien yo coincido más que mucha gente que está dentro del PRI. Entonces yo he decidido de manera personal el trabajar independientemente de la militancia que la gente tenga, de participar en una organización que sea tendiente a buscar cuáles son los principales problemas que tengamos y darles solución, porque es tu tiempo y tu decisión. Entonces hay gente con la que has coincidido, te comentaba ahorita, con la que guardas amistad, con la que compartes y ves problemas, por ejemplo, tan importantes como los de la luz. O sea, ahorita los recibos de la luz se triplicaron. Pregúntale a cualquier negocio, pero también pregúntale a cualquier persona en su casa. Sí. Entonces son costos excesivos que te quiebran los negocios. Oye, el tema del agua. O sea, la verdad es que son muchos temas prioritarios que abordar nosotros para poder ayudarnos a nosotros mismos. Entonces,
ya no buscar quién es dirigente, quién no es dirigente, no, cómo arreglamos el tema de la luz y con quién nos juntamos, cómo le hacemos, qué planteamos, cómo lo planteamos, quiénes somos, cuántos somos y dónde andamos. Entonces, yo encuentro mucha gente que renunció al PRI, encuentro mucha gente que participa en otros partidos, que podemos todos juntos hacer algo que realmente nos beneficie como sociedad. Entonces, creo que ahorita, de manera personal, yo estaré enfocando mis esfuerzos a una agrupación política que va a formarse en el estado de Chihuahua y que va a ir encontrando esos temas, ¿eh? O sea, de veras, de estas reuniones recientes que hemos tenido, el tema de la luz fue el principal. Bueno, dentro del PRI, ¿o vas a renunciar a todo el PRI? ¿Vas a hacer alguna organización política? ¿O de qué estás hablando, Teocalli? Pues vamos a conformar una agrupación política. La circunstancia jurídica se está todavía definiendo. Hemos estado platicando con gente de todos los municipios que tiene la intención de participar, que no necesariamente se siente representada ahorita por alguna dirigencia del partido, pero sí es gente de todos los partidos. Entonces, a mí me gusta pensar, no sé si la demás gente coincida, ¿verdad?, que los buenos están en todos lados. Y que nosotros somos los buenos, ¿verdad? Y que puedes encontrarlos y participar de las buenas cosas. Si es una asociación civil, hay gente que no tendrá que dejar su militancia, y si es una agrupación política, habrá gente que tendrá que dejar su militancia precisamente para iniciar con eso. Nosotros estamos en la plática personal y familiar en el tema de cómo abordar también el esquema político. Yo digo, yo ahorita no me siento representada con las acciones que el PRI está tomando o las determinaciones que está tomando. ¿Te quedas? Pues creo que mi principal impulso es una agrupación política, y si el requisito es dejar la militancia, la dejamos, ¿verdad? O sea, creo que hay que buscar cuáles son las causas a las que podemos ayudar. Creo que el ser priista o no, pues ni te limita, ni te da más, ni te da menos. O sea, creo que primero tenemos que empezar a definirnos como personas que queremos ayudar y que queremos participar, porque hay mucha gente que se ha decepcionado y se ha desilusionado y no quiere participar, y creo que eso es una consecuencia más grave que andar cargando con los lastres de lo que uno no hizo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Porque de manera personal tú puedes ver cuáles son tus acciones realizadas, y la gente puede saber que tú no estuviste, que tú no robaste, sí, pero que no dejes de participar, que la intención que tú tienes de aportar se pueda traducir con gente que igual quiere aportar y que no necesariamente tiene que estar dentro de tu partido. O sea, creo yo que los límites que los partidos nos han impuesto han estado rebasados, y lo hemos visto como esta elección pasada. Creo yo que predomina el hartazgo, ¿verdad? Sí. O sea, el mensaje antisistema es lo que permite llevar mayorías o arrasar con gente con mucha trayectoria, donde gana gente que no era conocida por la sociedad, que no digo que no sea valiosa, sino que no tenía ese conocimiento, sino estaba representada por esa marca. Pero también donde muchas de las promesas que se hacen en campaña ahorita ya no se ven cumplidas en el ejercicio del gobierno. Entonces, acaba de aprobarse la ley de ingresos y pues no se bajó el tema de la gasolina. Entonces, que son temas que fueron muy importantes, que se tocaron en campaña, y en la primera acción que tienes para cumplir o para darle la vuelta, pues realmente no lo cumples. Entonces, creo yo que el hacerlo por medio de los partidos políticos son esquemas que van a estar rebasados, sinceramente te lo digo, pero también creo que la gente con la que tú encuentras coincidencia, que se encuentre incluso con los demás partidos, puede en determinado momento ayudar para generar cambios como el esquema de la luz, como el esquema del agua, como los principales problemas del acceso a la salud que ahorita tenemos nosotros como sociedad. O sea, tenemos que tomar los temas en los que realmente podamos participar. Habrá temas más controversiales donde cada quien tenga su opinión personal, y a lo mejor en conjunto es difícil abordarlos, pero hay muchos otros que nos afectan de veras, ¿eh? O sea, el tema de la luz, tú no te imaginas, por lo menos en el sector restaurantero de Canaco estuvieron comentando cuáles eran los aumentos que han tenido. Nosotros de manera personal, en los restaurantes que nosotros tenemos, nos triplicaron los recibos. Y les preguntamos, y fíjate que es más caro que las rentas ya. Yo creo que ese será otro tema de los que podamos platicar contigo más adelante. Te agradezco mucho, Teocalli. Tenemos que cortar ya, nos pasamos un poquito del tiempo. Siempre interesante platicar contigo. Después de mucho tiempo, después de tanto tiempo que no nos veíamos, todavía eras presidente del Comité Directivo Municipal del PRI. Te agradezco de verdad, sobre todo por la premura, que ayer en la noche estábamos platicando de esto, y hoy estás aquí con nosotros. Te agradezco mucho la apertura y sobre todo el tiempo.
queda abierta la posibilidad de que podamos platicar más, no sé, la semana que viene, ¿te parece? Sí, muchas gracias, Eduardo, por la invitación y pues esperamos próximamente traerles más noticias. Ok, pues muchísimas gracias a usted que nos vio, nos escuchó. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio. Le agradezco como siempre el favor de su atención. Quédese con nosotros en omnia.com.mx, nuestras redes sociales Twitter y Facebook, Omnia Noticias, y en Instagram como Imágenes Omnia. También pues no se olvide de pasar por su café a Trasviña y Retes 2112 al Café Ícaro, el mejor café de la ciudad, en Trasviña y Retes 2112 a media cuadra de la glorieta de Felipe Ángeles, el mejor café de especialidad, café americano, latte, chai, tisanas, tés, y toda una variedad de repostería, tartas y galletas y paninos y cuánta cosa se le puede ocurrir a usted, pero la verdad es que no se va a arrepentir, no va a encontrar ningún producto similar ahí en Ícaro. La mejor elección en el café está en Ícaro, en Trasviña y Retes 2112. Pásela muy bien, hoy es martes 23 de octubre de 2018 y que tenga un excelente día.